Puro. Bueno, a ver, ¿Andamos? andamos. Que me Ustedes digan digan. ahora. Ahí estamos, sí, hoy estamos, Verónica. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy sí, hoy estamos bien, estamos corrigiendo todas las cuestiones técnicas. Le damos la bienvenida a este cuarto vivo, a este cuarto encuentro del ciclo vivos de charlas que estamos organizando acá desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, ADIUNC. Y bueno, en una fecha muy particular, con una invitada muy particular, una fecha particular en el sentido de que estamos ahí celebrando el primer convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria en Argentina y en América Latina, y no más que mejor que invitar a Vero ahí, la compañera secretaria gremial de la CONADU, y también la primer mujer secretaria general de ADULP, hay un dato que corroboramos hace unos instantes. Así que, Vero, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar No, ahí. muchas gracias a ustedes. Se escucha Muchísimas. bien. También va a estar Rodrigo Silva, nuestro secretario general. Y como siempre, invitación a que se sumen, que participen tanto en nuestras redes en Instagram y en Facebook, que dejen ahí sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas. Y bueno, este es un poco el juego de esta tarde fría de julio. Así que bueno, no sé si Rodri, si querés decir algo. No, más que nada agradecer la participación de Verónica, que viene muy atareada en este último tiempo, sobre todo en el contexto de pandemia que estamos viviendo en estos momentos y que es tan particular, ¿no? Ahora es cuando tenemos que redoblar todos nuestros esfuerzos para tratar de ir generando nuevas legislaciones, nuevos derechos, porque se nos cambiaron críticamente nuestra situación de trabajo. Y nuevamente gracias, por, sobre todo al equipo también, tanto a Sol como a Álvaro, Silvia, que hacen esto posible. Y bueno, Buenísimo. gracias por invitarme también, por formar parte. Bien, Vero. Por ahí que quisiéramos arrancar un poquito antes del convenio, arrancar un poco por aquellas etapas tuyas en la DULP, en el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de La Plata, donde vos das clases, donde te sentís partícipe, nacida y criada, y, y aquellos pasos, ¿cómo recordás aquellos pasos de prensa, de finanzas y de secretaria general? Oh, son muchos pasos. Sí. Fundamentalmente los recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Para mí la militancia sindical eh, como que aúnó un montón de cuestiones, lo político, lo militante, lo afectivo, por supuesto, la construcción, aprender a construir con compañeros, con compañeras. La verdad que fue un tránsito bien interesante. Que yo comencé, digo, yo soy profe de filosofía, y comencé ahí nomás, era profe en un colegio de la Universidad de La Plata, en el Liceo Víctor Mercante. Me acuerdo que apareció un cartelito que decía que había un encuentro de preuniversitarios. Ahí, en ese momento decíamos preuniversitarios, la O nos englobaba a todos, en Rosario. Y hablamos, eran momentos, esto era el 93, 94, eran momentos tremendos, eh, para el país en general, para la universidad en particular. Y empecé yo a participar así, de esa manera, de la federación y del sindicato. Así que para mí el recorrido por el sindicato acompaña mi recorrido por la universidad, y como que lo retroalimenta, ¿no? Yo no puedo pensarme en la universidad sin la militancia sindical, digamos, ¿no? Y tampoco puedo pensar mi militancia sin mi estar en el aula, ¿no? En mi participación política en la universidad. Pero fue un recorrido lindo. Digo. Yo empecé siendo secretaria de prensa como en CONADU en el 95, en ADUL,
Después fui secretaria de Finanzas, un periodo que todo el mundo quiere olvidar. Yo secretaria de Finanzas, no. Y después fui secretaria gremial 9 años antes de ser secretaria general. Muy bien, bien. Está interesante esto que planteas de la no disociación entre la militancia, la docencia, los intereses y, y cómo también recordás estas primeras charlas, estos primeros encuentros en torno, desde la federación, en torno a empezar a pensar el convenio colectivo de trabajo, pensar este convenio que, bueno, tiene sus frutos de lo que hoy estamos hablando, pero tiene un proceso que también es interesante explorar, ¿no? ¿Qué podemos pensar de eso? Mira, yo puedo contar un par de cosas. Una, mi experiencia cuando entré fui a ese encuentro de CONADU, ya estaban discutiendo los compañeros y compañeras de CONADU convenio colectivo de trabajo. Creo que la segunda o tercera vez que concurrí yo como delegada de mi escuela, eh, me acuerdo que fuimos a Mar del Plata, ya estaba Pedro San Llorenti trabajando en el convenio colectivo de trabajo. Y ya el trabajo en comisiones, ¿no? Yo era delegada de mi escuela, así que fui a discutir lo que muchísimos años después, muchísimos, quiero decir 20, fue lo que hoy aparece en el anexo, como anexo del convenio colectivo de trabajo, anexo preuniversitarios. Ahí empezó esa discusión. Y la otra cosa que tengo muy, muy presente fue en esa primer comisión directiva de ADULP que yo integré, su secretario general, Julio Cuyás, compañerazo, compañero ingeniero, que hizo la primer versión, de lo que yo tenga memoria, en una máquina de escribir, en hoja oficio apaisada, que después hicimos como libritos, la primer versión de qué era la carrera docente en la universidad. Estamos hablando del año 95-96, el convenio colectivo termina de homologarse en el 2015. ¿No? Esa es la distancia. Pero yo me acuerdo de esa primera versión donde Julio, y lo discutíamos con él, yo en ese momento tenía 23, 24 años, Julio ya era un profe titular, tenía un recorrido gremial que por supuesto, y en la universidad que yo no tenía, éramos un conjunto de compañeros, estaba Carlos De Feo, ahí también éramos parte de ese colectivo de gente. Lo que a mí me costaba por ahí darme cuenta que era una carrera docente, y recuerdo a Julio hablando de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y yo creo que ese es el recorrido, ¿no? En esos más de 20 años, eh, que, que esa charla que era, o esa conversación, o que esa convicción que en ese momento tenían los compañeros y compañeras de CONADU, mi compañero secretario general en ese momento, se transformara en una convicción de la mayor parte de las docentes y los docentes universitarios, ¿no? Ese fue el trayecto, lo que tardó, porque la verdad es que la carrera docente es casi igual. En ese, yo tengo una copia todavía de ese que sacamos a máquina desde ADUL, y es muy parecida a la que tiene el convenio colectivo de trabajo hoy, ¿no? Es bien interesante, me parece a mí, ese recorrido. Mirarlo así, como ese tiempo necesario para que la carrera, yo digo la carrera docente, me parece como uno de los pilares centrales del convenio colectivo, porque es la que nos reconoce como trabajadores. Cuando vos decís, bueno, yo tengo derecho a poder prever a partir de que ingresé, cómo sigo, cómo avanzo, cómo termino, ¿no? Y que mi estabilidad laboral, que en ese momento era una mala palabra para pensar la docencia universitaria, es un derecho. Esa fue una gran discusión, una gran discusión. Sí, ahí como uno ve en perspectiva también la importancia de esto, de reconocernos trabajadores y trabajadoras. Creo que es una discusión que también se sigue dando, ¿no? Y que la tenemos que seguir dando. Este, Es una de las más, para mí fue una de las cuestiones más claras. Digo, no, no,
Claro, cuando vos estás en el sindicato es porque estás trabajando, sos una trabajadora, sos un trabajador, pero la verdad es que no es cierto, o no fue siempre cierto, que la docencia universitaria se autopercibió normalmente, digo, generalmente como trabajadora. Una cosa es que vos vayas a un lugar y des clase o investigues, y otra cosa es que creas que eso es un trabajo. Hay ahí una disociación importantísima. Y voy a decir una cosa que parece medio ridícula en ese sentido, pero que yo creo que es sintomática. Nosotras y nosotros, digo, todos los trabajadores, todos los gremios, en tanto conjunto de gente, de compañeros, de compañeras que hacen la misma tarea, tienen un día del trabajador donde no se trabaja. Las docentes y los docentes universitarios, lo primero que lo empezamos a pelear hace 3 o 4 o 5 años como mucho, y además no nos pusimos de acuerdo en cuál es la fecha. No, es una cosa escandalosa. Digo, escandalosa, quiero decir, da cuenta Sí, de sí. una situación, de cómo viene la discusión. Eso quiero decir. Eso quiero decir. Esta cosa de que pensar, de que escribir, que enseñar, son trabajos, que tiene que haber derechos, que hay obligaciones, que además de la meritocracia, porque además la universidad es distinta en eso a la escuela, ¿no? La escuela no es meritocrática, la universidad lo es, entonces parece que todo es cuestión de las capacidades que nosotras y nosotros tenemos y no de derechos que nosotros podamos aducir o a los cuales podamos apelar, ¿no? Ahí hay un entramado de cosas que hubo que desandar y que llevó muchísimo tiempo desandar, muchísimo. Bien, ahí hablamos de uno de los aspectos. Quizás otro de los aspectos es, bueno, esta tan, esta figura de la autonomía universitaria. También eso dificulta muchas veces las, las llegadas a un consenso. También estamos hablando de los 90, ¿no? Es un momento muy particular de nuestro país y y de los vaivenes neoliberales. Digo, también eso no influyó a la hora de pensar ese convenio. Pero eso, seguro, seguro, los momentos de críticos, ¿no? Los momentos como eran esos, momentos de ahogo presupuestario para la universidad y tremendos económicos para el país y para la región, son momentos donde las organizaciones pueden avanzar. Y la verdad es que con ADU se arma en el 80, eso también hay que mirarlo. Y en el 94, en el 93 ya había un primer borrador. En términos generales, voy a conocer como una referencia histórica, porque me parece que es interesante. Venga. La docencia es los primeros gremios que hay, es decir, además de los gremios de oficio en nuestro país, docentes, ¿no? De Sarmiento para acá, sobre todo en nuestro país, ¿no? Un sistema de educación, de instrucción pública primero, educación pública después. Ahora, la sindicalización es muy tardía, es de la década del 70. De hecho, el primer sindicato docente que hubo en el país fue la UDA, y la Ah, discusión y la separación de CETERA de la discusión de si tenía que llevar la T de trabajadores o no, si la docencia era un trabajo o era una vocación. Digo, esa es una discusión tardía. La docencia universitaria es aún posterior, es claro. aún posterior. Y por eso nuestros sindicatos, o poco de nuestros sindicatos, se llaman sindicatos, se llaman asociaciones, Ujú. ¿no? No se llaman sindicatos. Es toda una cuestión para ver. Obviamente la característica o la cualidad de autónoma de la universidad juegan mucho a la autopercepción de quienes adentro de ella estamos, cuál es nuestra relación con lo que pasa afuera, con el trabajo. De hecho, la docencia universitaria no está. Siempre fue una discusión, además. No éramos empleados privados, claramente, pero tampoco éramos empleados o empleadas públicas. Nunca nos aplicó la ley del empleado o la empleada pública. La reglamentación que nos rigió estaba en un limbo entre desde las pocas reglamentaciones que tomaban a los docentes universitarios como tales y alguna cosa parecida al Poder Judicial, pero la verdad es que era muy complejo, muy complejo. Digo, la LES es
No había una ley de educación superior anteriormente, ¿no? Con todo lo que significa eso, con todo lo que significó. Claro que la autonomía también tiene que ver, porque ahí hay toda una idea distinta de cuál es tu relación con el Estado. No es que sos un ministerio, ¿no? En la universidad, nosotras y nosotros elegimos a nuestras autoridades. Y ahí fue la discusión con la ley de quién es tu patrón, ¿no? Un sindicato, un gremio tiene una patronal. ¿Quién es tu patrón? El mismo o la misma que vos votás. Ahí hay toda una cosa muy compleja. Y claro, muy compleja para desandar. Y que explica, volviendo al convenio, cómo fue que se tardó tanto en poder discutir el convenio. ¿No? El proyecto fue en 94. Nosotros, y la ley de paritarias de la docencia universitaria es el decreto 1007 del 95. La CONADU, que en ese momento era única, presentó sostenidamente desde el 95 para adelante el proyecto de convenio colectivo para ser discutido. Y esto no fue aceptado sino hasta creo que el 2012. Mirá lo que te estoy diciendo. Mucho. O sea, constituido el SIN como patronal, no aceptaba como parte del temario el convenio condiciones de trabajo. No es que no se habló nunca de condiciones de trabajo, se habló poco y era muy complejo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque pero aparte los rectores son los rectores que votamos nosotras y nosotros, los mismos que estamos en los... Es más, muchos rectores seguramente estaban afiliados a los sindicatos. Esto es así. Ahora, la cuestión es que la correlación de fuerzas en las universidades, la idea que las mismas docentes y docentes teníamos de nosotros como sindicatos no era fuerte. Y eso le permitía a los rectores, incluso era lo que estaba detrás de la posición de los rectores, decir, no, yo esto no lo discuto. Porque no había atrás una convicción de que esto es un trabajo y que en ese sentido, por ejemplo, se nos tiene que reconocer de alguna manera la estabilidad laboral. ¿No? Por eso vuelvo a decir, ese fue el trayecto entre el 94 y el 2012 o 13, cuando empezamos a discutir, y finalmente el 2015, abril de 2015, 2014, cuando firmamos con el SIN, no cuando se homologó, pero cuando firmamos con el SIN el acuerdo paritario del convenio. Bien. Acá hay comentarios, dice Mechita de la Colina, dice justamente autopercibirse y reconocerse como trabajadores, trabajadoras, uno de los comentarios. Ayelem, la Pipi Díaz, dice qué importante el rol de Verónica en el proceso de la creación del convenio colectivo de trabajo y en la CONADO en general. Y Gerardo Pérez dice qué claridad, qué importante escucharla, Verónica, para pensar la acción gremial. Así que bueno, ahí están los primeros comentarios de esta charla en vivo. Así que se agradece la participación y bueno, es fundamental la participación. Ayelen pregunta, ¿qué no se llegó a aprobar en el convenio colectivo original? ¿Se sumaron temas nuevos? Pregunta. Había varias propuestas que también daban cuenta de un momento de la universidad y un estado de la discusión, ¿no? Había, por ejemplo, había mucho más de lo que se logró aprobar en la propia carrera docente. Nosotros entendíamos que la carrera docente tenía que ser una carrera y que había que todo trabajador o trabajadora tenía que cumplir ciertos requisitos que le permitieran saber que si efectivamente cumplía esos requisitos podía ascender en su carrera, y eso no lo logramos, solo logramos la promoción directa entre ayudante y jefe de trabajos prácticos. Ese fue un tema muy complicado, el tema de cómo se asciende en la carrera docente, ¿no? Incluso también eso fue objeto de discusión entre nosotras y nosotros, ¿eh? No es que había una posición absolutamente hegemónica, pero sí entendíamos que por lo menos antes de cambiar de claustro, el camino tenía que poder ser en función de tener ciertos antecedentes que se supiera de antemano condiciones que tenías que cumplir. Eso no se logró. Lo mismo que no se logró avanzar más con las deberes y las especificaciones respecto de la tarea de cada uno de los cargos. El convenio colectivo de trabajo reproduce lo que dice el decreto 1470 del 98 respecto de los cargos, las funciones de cada uno de los cargos.
no logramos discutir otra cosa. Y la verdad es que fue muy difícil, porque incluso nos encontramos con que había rectores que, nada, hubieran relajado las condiciones, relajado quiero decir, mm, avanzado sobre ciertos, el trabajo de ciertos cargos, ¿no? Cuando yo voy a un convenio colectivo de trabajo y digo que este cargo, ¿no? O sea, el cargo de profesor titular, tiene que dar clases teóricas, es que tiene que darlas. Yo no puedo decir que sí que las da o que no las da. Si yo pongo lo mismo para un cargo de jefe de trabajos prácticos y tiene que dar las clases teóricas, la verdad es que es un poco más complicado. Bueno, toda esa discusión tuvimos que dar nosotras y nosotros y no hubo un acuerdo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer cada uno de los compañeros en el escalafón, por ejemplo? Eso no quedó plasmado de ninguna manera. Ahí no pudimos. Y después había una discusión, por ejemplo, en la que me parece interesante decirlo porque, claro, nosotros éramos una sola federación en los 90. mm. Cuando terminamos discutiendo el convenio colectivo de trabajo, ya estaba la CONADO Histórica y la FEDUN, todos éramos, que habíamos sido una sola federación, estábamos discutiendo desde distintos lugares como parte de la representación de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, en el 94 la CONADU tenía el proyecto de que había que, por ejemplo, pagar de separado un adicional por dedicación exclusiva a la docencia. Y en ese momento, incluso en algunas profesiones, eso se llegó a implementar en algún caso, no el adicional, pero sí que, por ejemplo, si tenías una dedicación exclusiva, había un bloqueo de título, ¿no? Si hay que pagarle más a alguien. Entonces había todo un mecanismo pensando en qué significaba pagar un adicional por dedicación exclusiva al cargo. Cuando se discute eso en el convenio colectivo de trabajo, la posición de los rectores es que, bueno, que podía ser, pero solo aquellos compañeros y compañeras que tuvieran una dedicación exclusiva, no que juntaran la dedicación exclusiva con 4 cargos simples. Y ya ahí la verdad es que era... Bueno, eso por ejemplo quedó de lado. Por eso en el convenio colectivo aparece como uno de los lugares que hay que discutir, ¿no? Y también aparece una cosa que no estaba, que es en el proyecto original de convenio colectivo de trabajo y que apareció al final y que fue producto de las discusiones que tuvimos en nuestra federación, que es el adicional por la jerarquización docente. Eso no estaba en el convenio original y sí apareció al final. Por eso también da cuenta de cómo es que van evolucionando las propias discusiones adentro del colectivo docente. También me parece que es interesante ver eso. No solo qué no logramos, sino ¿Qué? qué cosas incorporamos y que no había lo mismo que la perspectiva de género. Cuando empezamos la discusión, eso no estaba. Hola, Hola. ¿me escuchan? Acá estamos. A Bien. mí se me ocurren otra serie de cuestiones también que dan pie a seguir discutiendo. Por ejemplo, las universidades del conurbano, sobre todo, Ah, cómo fueron pensándose los preuniversitarios, la conformación de las escuelas preuniversitarias, que tiene una caracterización muy diferente por ahí a las escuelas preuniversitarias, ya sea de La Plata o de la UBA, que hay también hay una serie de cargos que difieren o que hay que complementarlos dentro del convenio colectivo, que eso también, en los 90 no, las escuelas preuniversitarias de Quilmes, Avellaneda, no no existían. estaba. Claro, y se crearon con una lógica muy, muy diferente a la escuela preuniversitaria, ya sea de la UBA, de La Plata o de Córdoba. Creo que es dinámico la discusión del convenio, porque continuamente las situaciones cambian, los modelos cambian. Entonces, creo que es una discusión que vamos a seguir sosteniendo de acá por mucho tiempo y que se van planteando nuevas aristas que obligan al convenio continuamente a readecuarse. Bueno, ahí hay, en lo que vos decís, Rodri, hay una cosa hay varias cosas que me parecen más que interesantes. Primero que el convenio es dinámico.
¿no? Fue muy importante obtener por primera vez en la historia de un país como el nuestro, que tiene una universidad que tiene más de 400 años, y universidades que están cumpliendo 10 ahora, ¿no? La Universidad de Avellaneda cumplió 10 años Avellaneda, ahora. dieciocho de junio. Esa es la complejidad de nuestro sistema universitario. Bueno, es un piso de derechos, ¿no? Es la primera vez que se instala un piso de derechos debajo del cual se supone que nada debería tener lugar. Por supuesto que esto no quiere decir que esto sea así, ¿no? Pero bueno, ese es lo primero que hay que decir. Entonces, ese piso de derechos, por supuesto que tiene que ser modificado. De hecho, el convenio dice que tiene una validez de 2 años y que si no se renueva, por supuesto, hay una cláusula de ultraactividad que quiere decir que sigue valiendo el convenio que hay. De hecho, nosotras y nosotros en la federación discutimos durante el periodo macrista si era conveniente o no dar una discusión respecto de algunas cuestiones que sabíamos conflictivas en las condiciones de trabajo. Digo, cuando uno discute un convenio colectivo de trabajo, no está discutiendo adentro de un termo, está discutiendo como parte de la clase trabajadora, hay condiciones, hay, ¿no? Digo, no es lo mismo tener un Ministerio de Trabajo que una secretaría, digo, hay que pensar que estábamos en un gobierno que dio, digo, en 4 años de gobierno el macrismo sacó una inscripción gremial, 2 inscripciones gremiales, digo, esa era la interlocución, pero digo, para pensar lo dinámico que es. Pero efectivamente, ese dinamismo, además de tener que ver con cómo se va modificando la organización del trabajo y la pandemia, digo, nos habilita también a pensar esta situación que estamos atravesando, una cosa como esa, nos habilita a pensar esa elasticidad que tiene que tener el convenio, pero este lugar de los preuniversitarios me parece que también amerita la reflexión, porque siempre fue una discusión que dimos las federaciones, por ejemplo, y que dilató la aprobación del convenio colectivo de trabajo, que lo que pasaba y lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras que trabajaban en las escuelas y colegios y jardines de las universidades tenía que ser parte del convenio colectivo. A uno le parece que no puede haber sido así. Sin embargo, el CIN no quería que eso aconteciera de esa manera. Fue una pelea nuestra, de la misma manera que fue una pelea en la década del 90, una discusión interna, que todos teníamos que ser parte, los docentes, en tanto fuéramos empleados de las universidades, teníamos que ser parte del mismo sindicato, ¿no? Porque había otras experiencias sindicales. No es que los agrupamientos de las trabajadoras y los trabajadores no vienen inscritos en el ADN, tienen que ver con definiciones políticas. Y esto era una discusión, fue una discusión a finales de los 90, al principio de la constitución de la CONADU. Tuvo esto, cuando discutimos el convenio colectivo, hubo que hacer muchísima presión, hicimos medidas de fuerza contra el SIN para que aceptaran que los compañeros y las compañeras que dábamos clase en los colegios preuniversitarios teníamos que ser parte del mismo convenio colectivo de trabajo. Ahora, una vez logrado esto, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que se incorpora? Bueno, una discusión que fue la primera que yo mencioné y que duró 20 años. Cuando yo entré a la CONADU en el 94, ¿sobre qué base se discutía? Sobre la base de la cantidad de cargos que había, se había hecho como una recopilación de cargos, todos los delegados y delegadas, diciendo qué cargos había. Por ahí, yo seguramente que me estoy equivocando, pero era como una cosa como si hubiera 180 cargos. Pero no solo había 180 cargos, nombres de cargos, sino que además se cobraba distinto por el mismo cargo. Entonces, quienes estábamos en la CONADU y después quienes formamos parte porque esta discusión atravesó la partición, la separación de la federación. Entonces, en principio en CONADU y después con compañeros y compañeras de CONADU Histórica, discutimos de CETERA, discutimos de UDA, un montón, cómo reducir ese número al nomenclador que tenemos ahora.
y cómo establecer, y eso lo logramos unos años antes, cómo ir llevando los cargos a que se cobrara por el mismo cargo el mismo salario. Eso fue un trabajo que nos llevó años de años, que todavía no está saldado. Porque entre lo que cobraba por hora cátedra un compañero o una compañera en Santiago del Estero y lo que cobraba alguien que daba clases en Nacional Buenos Aires, había una distancia sideral, que había tenido que ver con la conformación del salario, porque muchas veces, durante mucho tiempo, entre los 80 y los 90, las escuelas preuniversitarias o algunas cobraban un plus para equipararlas con la jurisdicción correspondiente, y eso quedó adentro del Senado. Todo eso era un empaste tremendo. Eso fue un laburo de muchísimos años de comisiones que nosotros ahora diríamos paritarias, que trabajamos muchísimo tiempo para lograr el nomenclador que tenemos. Y acá arranca retomo lo que decía Rodrigo. Cuando esa discusión arranca, recién se estaban creando algunas de las escuelas, la de Quilmes, la de Avellaneda, de las universidades del conurbano. Y ahí también se ve lo que nos falta a nosotros y a nosotros con el convenio colectivo. Porque habiendo habido un convenio colectivo, o estando el nomenclador ya estaba antes que el convenio colectivo, y dice que se sugiere que si se crea una institución tiene que acomodarse a ese nomenclador, eso no sucedió. Eso no sucedió. Y cuesta todavía que suceda, y ahora sí es parte de un convenio colectivo. Entonces ahí hay toda una tensión difícil de resolver, porque además, obviamente, todas y todos sabemos que cuando se crea una institución, una escuela o una universidad, los fondos con los que se atienden esas escuelas, esas instituciones, son fondos no consolidados, no hay que hacer todo un proceso, digo, ahí hay una cosa, es bien complejo, nadie está desconociendo una cosa como esa. Pero sí, efectivamente, hay toda una discusión que nosotras y nosotros tenemos que dar. De hecho, ahora, en la comisión de preuniversitarios de la CONADU, los compañeros y compañeras están dando esa discusión, ¿no? ¿Qué pasa con el cargo de preceptor? ¿No? ¿Qué reflejo tiene? Hay toda una discusión que la verdad es que de lo que da cuenta, porque un nomenclador da cuenta ¿de qué? De la organización del trabajo que nos estamos dando. Pero es eso. Es que, seguramente en breve, y en función de los grados de consenso y de la profundidad de la discusión que nosotros vayamos dándonos, en ese aspecto el convenio vaya a cambiar y en muchos otros también, ¿no? Bien. Me echamos algunas preguntas. Primero un saludo de la gente de la Duna, UNDAP, saludos compañeros de la Duna, un orgullo nuestra secretaria gremial de la CONADU. Aprovechamos ahí y reiteramos el saludo por los 10 años de la UNDAP, Sí, claro. que fue ahí el 18 de junio. Daniel Badenes, pensaba en los antecedentes que contaba Vero de la carrera. Además de esos proyectos pioneros, también había algunas universidades que estatutariamente tenían carrera. ¿Dónde encontraron más trabas para pensarla? ¿En ciertas universidades históricas en particular o en ciertas disciplinas, por ejemplo, profesiones liberales? Ahí la pregunta. Bueno, primero saludo al compañero Badenes. Efectivamente, por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto, en el sistema universitario argentino, tiene como cortes, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral, Tucumán, eso, y después tenemos todas las universidades de Planta Alquini. 74 creo que es la Universidad de Río Cuarto, es la primera que creo que estatutariamente tiene carrera docente, aparece con la carrera docente. La Universidad de Misiones también tuvo tempranísimamente carrera docente. Hubo varias, Digo, estas son las que yo más me acuerdo porque eran distintas las discusiones que se daban en las universidades. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que discutir con el CIN, uno de los paritarios del CIN era el rector de Misiones y no era fácil discutir. Gortari. No era fácil discutir, era complejo discutir. Y Misiones siempre había tenido carrera docente. Ahí hay varias cuestiones. También, digo, me parece que hay que mirar cómo es que se constituye la voluntad en una paritaria. Hay como dos voluntades, ¿no? Se expresa de esta manera. Parezco filósofa del siglo XVIII. Hay dos voluntades, ¿no? La voluntad obrera y la voluntad de la patronal. ¿Sí? Ese es el léxico.
el SIN, para entrar a las paritarias, hubo unificación de personerías de las universidades en el SIN. Eso fue un proceso legalmente muy complejo y eso fue, por ejemplo, lo que hizo, digo, la UBA salió, le sacó la representación a los paritarios del SIN y por eso se considera no firmante del convenio colectivo de trabajo. En esa composición de la patronal unificada del SIN también hay que ver las diferencias que hay adentro de la del propio sistema universitario respecto de estas cuestiones. Entonces ahí sí los paritarios tenían posiciones completamente distintas y muchas veces las discusiones sobre las que se avanzaba en la comisión de convenio colectivo iban para atrás cuando había plenarias del SIN. Entonces ahí hay una conjunción, ¿no? Yo lo preguntaba el compañero, ¿cuál es la razón? Yo creo que ahí las razones se conjugan, porque los rectores además son rectores de sus universidades. Y en sus universidades los rectores y las rectoras son votados. Entonces los rectores y las rectoras no hacen solamente lo que les viene en gana. Entonces ahí hay una cuestión de conducciones, pero también una cuestión de base de sustentación, ¿no? Y de idiosincrasia de las propias trabajadoras y los trabajadores que da cuenta de algunas cosas y no de otras. Y yo pongo un ejemplo que para mí fue personal. En 2008 la Universidad de La Plata reformó sus estatutos. Yo era secretaria general del sindicato en ese momento. Y nosotros fuimos desde el sindicato habíamos hecho campaña por un par de propuestas. Una era la carrera docente. Y propusimos la carrera docente. 2008. Dos facultades bancaron la carrera docente de 15 en ese momento, creo que era. Claustro Estudiantil votó en contra. Incluso recuerdo una moción de un compañero que dijo, bueno, no votemos la carrera docente, votemos por la estabilidad laboral, y todos los docentes votando en contra. 2008. 2015, la homologación del convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que cambia. Cuando una asamblea universitaria, efectivamente, de una universidad tradicional como es la Universidad de La Plata, por las razones que fuera, tiene esa correlación de fuerza, ¿y qué pasa 7 años después? En ese momento, en 2008, la Universidad de La Plata creó el Consejo Social. Había consenso para hacer eso. Eso se pudo hacer, pero no la carrera docente. No digo, por eso, ¿qué pasa con los rectores y qué pasa con las los estudiantes? Es algo que va muy de la mano en las universidades. Hay que buscarle esa complejidad. Me parece a mí, las universidades son instituciones de base pesada, dijo uno, y gracias a su autonomía y a sus formas de discutir internamente, estas cuestiones tienen todos sus vericuetos, ¿no? Muy bien. Vamos a otro saludo, Verónica. Saludos desde Adunce, excelente charla, felicitaciones compañeros. Florencia Greco dice que grandes. Hernández Pínola, esto ya lo leí. Me quedó unas preguntas de Héctor Vázquez, que dice, ¿cuáles son las principales líneas que debemos discutir en materia de teletrabajo o trabajo a distancia? ¿Y cuánto de la estrategia anterior para discutir la creación del convenio colectivo de trabajo se puede aplicar para discutir la incorporación de estos temas en el convenio? ¿Y qué cosas ya no tienen lugar según el momento histórico actual? Qué pregunta, ¿eh? Gracias, Héctor. No sé si agradecerte, Héctor. A ver, Héctor. Nosotros en la federación, el año pasado, no veíamos la pandemia ni cerca, nos habíamos puesto como un objetivo de la discusión político-gremial la cuestión del trabajo a distancia. Ya era una problemática que veíamos como tal, ¿no? Porque efectivamente, ¿y por qué la veíamos como problemática? Porque había un avance en las universidades de la enseñanza a distancia sin ninguna regulación. El convenio colectivo no regula el trabajo a distancia y nosotras y nosotros, digo, la Universidad de Quilmes tiene hace años compañeros que trabajan en carreras a distancia, pero 20.
Claro, pero los tiene a todos como si fuera, y a todas como si en las mismas condiciones, cosa que no, que los compañeros y compañeras que dan clases presenciales. Esto no sucede en el resto de las universidades y esto había empezado a ser parte de nuestra discusión. Por supuesto que la coyuntura de la ASPO, bueno, ya la conocida por todos, precipita esta discusión. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones generales? Me parece que es poder pensar otra organización del trabajo y en ese sentido, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir este trabajo, que la verdad es que no pueden ser pensadas en esta situación de excepcionalidad, porque esta es una situación de excepcionalidad. Lo que hay que poder pensar es, en el mediano plazo, cómo queremos, si entendemos que efectivamente tiene que ser así, que se lleve adelante el trabajo virtual. De ahí es la complejidad de este momento en particular, donde no están dadas las buenas condiciones para pensar cómo queremos que sea este trabajo, ¿no? Ahora es todo mucho más complejo, es todo, tenemos como poco para pensar esto. Pero bueno, yo creo que tenemos que poder pensar eso, tenemos que poder pensar, bueno, cuáles son las condiciones de trabajo, cómo juega ahí la cuestión de qué es ese trabajo. Ahora tenemos, por ejemplo, se aprobó en diputados, tiene media sanción, un proyecto de ley de teletrabajo que impulsaron compañeros, incluso compañeros nuestros, que fueron secretario general, digo, Pablo Carro fue secretario general de un sindicato de la CONADU, el sindicato de Córdoba, el compañero Hugo Yasky, y hubo una unificación de proyectos de compañeros en esto de poder arreglar el teletrabajo y la idea de, bueno, avanzar en que, de qué manera, ¿no? Yo creo que el trabajador y la trabajadora tiene que avenirse a esas condiciones, hay que poder pensar condiciones, hay que poder pensar tiempos, resguardos de intimidad. Nosotras y nosotros tenemos que pensar otras cuestiones, como es la interrelación con otros, ¿no? Porque eso es una peculiaridad del trabajo a distancia cuando enseñás, la relación con otros, con otras, el tiempo, y después hay un montón de cuestiones que van en, en línea de no de lo académico, porque eso no es necesariamente lo que nosotras y nosotros pensamos, pero sí que lo toca, porque si hay algo que nosotras y nosotros sabemos como trabajadores y trabajadoras, y es que las condiciones de producción del trabajo son condiciones eh, que son las condiciones de trabajo, son las condiciones de producción de conocimiento. Entonces, la verdad es que tenemos que pensar las dos cosas juntas, ¿no? Malas condiciones de trabajo no producen buen conocimiento. Eso hay que poder pensar. Ahí hay una relación que nosotras y nosotros tenemos que poner siempre sobre la mesa. Por eso es importantísimo poder definir piso de derechos y condiciones laborales, porque esas son las condiciones de producción del conocimiento. Si nosotros dejamos que haya partes del trabajo docente que no están reguladas, la verdad es que nos estamos desentendiendo de esa forma de producir conocimiento que es una de las especificidades que tiene la universidad. Entonces yo creo que ahí hay que poder pensar estas condiciones de trabajo para poder pensar qué tipo de enseñanza queremos producir cuando enseñamos a distancia. Y hay que pensar esta organización del trabajo. Digo, me parece que eso es central. La base para pensar eso tiene que ser los derechos que ya tenemos, aunque no necesariamente van a ser suficientes. Digo que ahí creo que tenemos que poder poner nuestra atención. Y sí creo que hay cosas que no, no pueden ser parte de la discusión. La verdad es que sería muy cauta en decir eso. Sin duda hay ahora hay toda una idea, digo, hace mucho, ¿no? Que hay una idea de el futuro de la educación tiene que ver con la educación a distancia, hay una idea de poner en como un juicio crítico respecto de cómo es que una institución como la escuela, o más vieja que la escuela, como la universidad, se va a sostener, ¿no? Con los avances tecnológicos. Yo creo que hay que ser como cautos y cautas. La discusión de la educación siempre es una discusión política, siempre es una discusión política, entonces ahí hay que pensar en el sentido que tienen nuestras instituciones
en eso fundamentalmente, ¿no? Si nosotros pensamos que la universidad tiene que ser un espacio que permita, una institución que permita pensar, desarrollar, transformar la realidad de un país, entonces tenemos que poder pensar qué tipo de educación a distancia sería la correcta para ese. Si perdemos de vista que nuestra institución es una institución política, para pensar la educación hay que pensar la política, entonces le vamos a errar. Digo, la política educativa, ¿no? Le vamos a errar completamente. Entonces yo, seguramente en lo que digo faltan precisiones, pero quiero retomar esa dimensión fundamental para pensar la universidad como un engranaje de la transformación social de nuestro país y de la región, y que eso tiene que ser lo que ordene el resto de la discusión. Bien. Ahí también hay saludos de María Pía, desde Aduna, también Vero. Ahí creo que por ahí podemos llegar a lo que actualmente es el CIMAD, ¿no? De estas cuestiones primigenias de discusión de los 90 a lo que hoy está discutiéndose y en qué estado está eso, ¿no? ¿Nos puedes Sí, comentar? claro, porque ahí yo lo voy a anclar en el convenio, que es lo que estamos celebrando en estos días. Un convenio colectivo de trabajo es un proyecto no de lo que hay, sino de lo que yo quiero que sea. Nosotras y nosotros siempre decíamos, el convenio colectivo de trabajo va a transformar la universidad, no en 4 meses, en 10 años. Porque reconocer derechos de las trabajadoras y los trabajadores va a transformar las relaciones sociales de la universidad y eso va a permitir otras. Entonces, en realidad, no es que da cuenta el convenio colectivo de lo que hay, sino de lo que quiere, de lo que un colectivo quiso que fuera. Después, por supuesto, pueden pasar un montón de cosas, pero es una transformación. Es eso, la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo es una transformación de lo que hay en la universidad hoy. Por eso, en ese sentido, siempre es, bueno, parece que las discusiones, y en un sentido efectivamente lo son, que las discusiones gremiales son discusiones agarradas a la tierra, al piso y a los derechos, pero la verdad son discusiones que tienen en cuenta una dimensión política en el sentido de la transformación de lo que es muy importante. Entonces, retomando exactamente el mismo principio, lo que nosotras y nosotros tenemos hoy como desafío para pensar nuevas condiciones de trabajo ligadas a, en este caso, a la virtualidad, que no tienen por qué ser pensadas como las únicas y mejores condiciones o el único tipo de trabajo, ni nada que se le asemeje, tiene que retomar la misma dimensión transformadora y política de, en este caso, la educación superior. Nosotros no podemos pensar que la educación superior o podemos querer, porque la verdad es que sea un derecho, como es que nosotras y nosotros creemos desde nuestra federación, y perder esa dimensión para pensar este tipo de trabajo. Y tampoco podemos pensar que porque nosotros digamos que la educación superior es un derecho, efectivamente lo es. Porque hoy lo que nosotras y nosotros escuchamos, y a compañeros secretarios y secretarias generales, Rodrigo lo puede decir claramente, es cómo este tiempo de trabajo virtual no necesariamente significa que estemos ampliando derechos, que se nos caen los pibes, las pibas, que qué difícil, que cómo es que hay que retomar esto, ¿no? Que no solo están involucradas aquí nuestras condiciones de trabajo, sino las condiciones y cuál es la universidad que nosotras y nosotros queremos. Entonces, estas son dos cuestiones que hay que pensar conjuntamente, que no podemos dejar de pensar como de aristas de lo mismo, ¿no? Bien. Silvia Alessi, recuerdo una de las reuniones en Córdoba, creo que 2012, para deliberar y acordar sobre el nomenclador preuniversitario, desde el Jardín Maternal Rayito de Sol de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy estamos en la lucha por la ciudadanía para elegir a nuestros directivos. Ah. Gracias por tu lucha por los preuniversitarios. Pablo Bauman dice un abrazo grande para todos, todos y todes. Estoy siguiendo con mucha atención. Y después había una pregunta, si se sabe si todas o algunas de las escuelas preuniversitarias cerrarán el cuatrimestre con nota numérica. Yo creería que no va a suceder eso. Digo, en términos generales, por lo menos hubo de lo que de la última reunión
de compañeros y compañeras de niveles preuniversitarios, no apareció eso como una cuestión a ser relevada. Creo que en general también el ministerio ha sido con las universidades claro en ese punto. Esto no obsta a que, por supuesto, la autonomía universitaria puede haber sido usado en un sentido inconveniente. Pero por lo que nosotras y nosotros tenemos registrado y que comentan los compañeros de las distintas escuelas, se está haciendo un trabajo impresionante en cada uno de los... Porque uno piensa siempre en qué pasa en las facultades, pero nosotras y nosotros tenemos compañeros que dan clase en primaria y están trabajando desde WhatsApp hasta una conexión. Digo, todo eso es parte de la docencia de la universidad también. Entonces ahí hay un trabajo enorme, enorme que se está llevando adelante con sus más y con sus menos, por supuesto, pero que Mm, tiene que ser mirado y yo creo que ahí no hay, no tengo registrado algún caso donde haya habido avances en esto de una nota numérica. bien. Tati Andrada, siempre atenta a nuestra formación sindical. Gracias, Vero y Adiun. Ali Andrada de Aduna. Bien. Y después Héctor vuelve con sus preguntas. ¿Cuáles son los desafíos para la construcción sindical docente en contexto de virtualidad donde se nos impone el aislamiento? Tremendo es eso. Eso es parte de lo que reflexionamos y hablamos con muchos compañeros y compañeras, ¿no? ¿Cómo es la construcción gremial ahora? Digo un par de cosas. Nosotros y nosotras firmamos un acta paritario hace una semana, ¿no? Cuando la primera acta nacional que retoma CIMAT, las condiciones de ambiente eh, y trabajo. Parte de ese acta, por ejemplo, es garantizar los derechos sindicales y el derecho a la agremiación, porque efectivamente, digo, hablando con compañeros y compañeras, la gente no se puede afiliar porque no hay un trámite físico que es mirá lo que estoy diciendo. ¿Mm? Hay que resolver hasta eso. ¿Cómo es? Hay que hacer un trayecto distinto para que un compañero o una compañera empiece a participar de nuestras organizaciones. Además, el espacio clásico de discusión de un sindicato es una asamblea. Digo, esto la verdad es que complica, complica mucho. Digo, nosotros estamos y nosotras tenemos plenarios en CONADU virtualmente. Y por ahí son plenarios de 4 horas, todos sabemos lo que quiere, y todas lo que quiere decir estar 4 horas frente a la pantalla. Y la verdad es que la discusión política va avanzando, se profundiza, pero es costosa, digo, tiene otras. Entonces, la verdad es que este aislamiento implica desafíos en este sentido, ¿no? Cómo construimos colectivamente. Si hay algo que caracteriza a un sindicato o que debería, es esa construcción colectiva de los consensos, de los proyectos. Y ahora tenemos además el desafío de dar cuenta de esta situación inédita, porque es inédito. Nosotros tenemos como ADN, yo hace 25 años que estoy en un sindicato universitario, yo puedo pensar, yo, un montón de compañeros y compañeras, cómo se desarrolla un conflicto salarial. Ahora, la verdad fue mucho más, este tiempo es un tiempo mucho más complejo en ese sentido, porque tenemos que pensar hasta de qué manera tenemos que dar nuestras discusiones, cómo hacemos para poder discutir. No solo que tenemos temas nuevos, sino que cómo es que podemos discutir y construir colectivamente y además avalar y validar nuestras propias resoluciones. Es todo un desafío. Yo confío en que el trabajo que estamos haciendo con los compañeros y las compañeras en la federación y seguramente en el resto de las federaciones, en realidad nos va saliendo del periodo nos va a dejar mejores organizaciones si hacemos esto bien, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo puesto ahí, en cómo es que se recupera de otra manera la construcción política colectiva, que es central, ¿no? En este momento, sobre todo en este momento donde no hay eh, recetas que seguir. Bien, ahí Héctor dice, son preguntas de buena onda, aprovechando lo valioso No, de sí, sus claro. contribuciones. Muy agradecido por la generosidad de la respuesta de Verónica. Abrazo grande a distancia. Sí, es un compañerazo, Héctor, así que No, pero aparte no lo no te pongo en pongas duda, sensible. Está muy sensible, Héctor. Nada, lo Es queremos. nuestro secretario de Finanzas también. Claro, Por claro, eso por lo eso queremos. por eso se enojó, porque
No queremos Héctor, que Bien, bien. No sé si alguien más pregunta, si se me pasó alguna, creo que no. No, yo estaba reflexionando, estaba pensando en qué momento, ¿no? Justo se aprueba el convenio colectivo 2015, pleno gobierno, segundo mandato de Cristina, ajá. que si se hubiera extendido la discusión con el macrismo no está bien. Estoy haciendo una suerte de Claro, tal paralelismo. cual. Y eso fue parte de una discusión que nosotras y nosotros nos dimos, porque hubo momentos muy tensos en la discusión al final del convenio. De hecho, el artículo que retoma el adicional por jerarquización de la docencia tenía otra redacción y cambió al final. Y fue una discusión, una decisión que tuvimos que tomar los compañeros y compañeras que éramos paritarios y paritarias en ese momento, a ver qué hacíamos con eso. Si iba todo para atrás y estuvimos, la verdad es que a la luz de lo que pasó unos meses después, estuvimos muy bien, priorizamos. Eso es parte, ¿no?, de lo que pasa en la Claro, acción política, ¿no? Ahí a veces hay que tomar esas resoluciones evaluando el contexto y qué significaba. De hecho, fue uno de los pocos convenios que salió en 2015, ¿no? De los pocos convenios colectivos de trabajo. Nosotros laburamos un montón para que eso sucediera, pero tuvimos que ir, pasar por arriba de, no sé, una cantidad de, eh, cómo habían hecho los rectores, habían firmado, pero tenían como reservas para el convenio colectivo, Reservas. las reservas del convenio colectivo de trabajo. Ahí hubo un montón Mm, de discusiones que nosotros y nosotros tuvimos que dar y avanzar y discutir con el Ministerio de Trabajo y acordar para pasar nuestro convenio, que efectivamente fue firmado en el momento en que podía haber sido firmado, ¿no? Unos meses después ya no hubiera sido factible. claro. muy bien. Saludos. Desde Codiune, estamos trabajando por los derechos de los docentes preuniversitarios. Tu experiencia, tu charla siempre brindan importante información y ayuda a nuestra formación sindical. Gracias, Bel, Noemí Sogari. Eh, Hablando de preuniversitario, un abrazo grande desde San Juan, compañero Hasta ese Horacio compañero Córdoba. Horacio, preuniversitario de CONAN. Bien. Pipi, preguntar sobre el rol de la mujer en el sindicalismo, cómo era en sus inicios de militancia, cómo eran tus inicios de militancia y ahora, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Qué puedo decir? Que es distinto, pero no todo lo distinto que debería ser o que a mí me gustaría que fuera. La verdad es que es complejo el espacio. Eh, de todas maneras, yo siempre, cuando lo hablamos con las compañeras, yo tengo 50 años y fue algo, digo, la perspectiva de género en el espacio sindical, por lo menos para muchas, yo no quiero decir que todas, porque la verdad es que hay compañeras que lo vieron con muchísima más claridad que yo, fue algo que tuvimos que adquirir, porque también una es parte de la visión patriarcal, ¿no? En un espacio como un sindicato, ¿no? Siempre parece que si no llegase, a nosotros nos pasa, y nos pasa sobre todo cuando damos clases y trabajamos en la universidad, donde parece que el patriarcado nada tiene que ver y que todo tiene que ver con el mérito. La verdad es que eso no es así, pero hay que poder verlo. Y lo mismo pasa en la militancia sindical. Entonces, muchas compañeras de mi edad tuvimos que hacer ese recorrido, poder ver efectivamente qué cosas operaban en las propias estructuras de nuestros sindicatos que tenían que ver con cuestiones de género. Digo, yo soy parte de eso y aprendo muchísimo con compañeras como la Pipi, ¿no? Que ya tienen otra cabeza, ven de otra manera y se ubican desde otra perspectiva. Ahora, efectivamente, si nosotros vemos hoy cómo se conforma la mesa paritaria de los docentes y las docentes universitarios, digo, el 52% de las docentes y de la docencia universitaria somos mujeres. En la mesa paritaria con Furia somos 3 mujeres de 20. No, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que Ujú. es. De la misma manera que de 58 rectores hay 6 rectoras, ¿no? Eso es el sistema universitario también. Bueno, entonces yo no creo, el sindicalismo o un sindicato es
una organización particular, una organización verticalista, lo es, pero tan patriarcal como cualquier otra organización. Digo, hay ahí. Entonces la universidad también tiene, si hay 52% de mujeres y 6 rectoras, la verdad que hay algo que hay que mirar. Si las mujeres somos mayoría cuando en los cargos de ayudante, pero cuando llegamos a ver quiénes son titulares, resulta que se invirtió la proporción, ahí hay algo que mirar. Lo mismo hay que mirar en nuestros sindicatos. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿es igual hoy que en los 90? No, no es igual. ¿Es como debería ser? No, tampoco. Todavía hay un montón que transformar, una cantidad de discusiones que tenemos que poder dar, tenemos que seguir incorporando compañeras a los sindicatos. La verdad es que se transforman los sindicatos cuando vemos muchas compañeras. Es cierto eso de que si se incorporan mujeres, en principio hay una opinión distinta y después si hay muchas mujeres se transforma la organización en la que de las que estas mujeres somos parte. La verdad es que eso es así. Y nuestra federación tiene, digamos, nosotros tenemos un colectivo de compañeras que desde todos los sindicatos vamos discutiendo, incorporando y viendo cómo incluso la perspectiva de género se vuelve una cuestión sindical. Porque eso también fue una cosa discutida. Si alguien me hubiera preguntado a mí en el 2003 si a mí me parecía que las cuestiones de género tenían que ser parte de la discusión sindical, yo hubiera dicho que no. Mm. No lo digo con orgullo, pero yo hubiera dicho que no. Hoy no se me ocurre que no puedan ser. Ese también es otro trayecto, otro proceso interesantísimo de nuestras propias organizaciones. Y tiene lugar en el sindicato y también tiene lugar en las universidades. ¿No? Hablar de techo de cristal o de pisos pegajosos en las universidades, son instituciones que teóricamente son pura y exclusivamente meritocráticas, es mostrar que se ha recorrido un camino. Lo mismo pasa en nuestros sindicatos. La verdad es que no deberíamos ser 3 de 20 las paritarias, ¿no? Nuestros sindicatos van avanzando, digo, hay protocolos de género, hay cada vez más secretarías de género. Nuestra federación hizo una modificación del estatuto recientemente, de su estatuto a fines del año pasado, y se incorpora la Secretaría de Género, pero además de secretarías de género tiene que haber compañeras secretarias gremiales y compañeras que ocupen todas las secretarías. Digo, esto también tiene que pasar en todos nuestros sindicatos, ¿no? Para poder transformarlos de alguna manera. Bien. Hay saludos desde Adiunma, abrazo grande para Verónica y para los compañeros y compañeras y compañeros de Adiunc. Gracias por esta charla que hace memoria activa de nuestra lucha en pos de seguir avanzando en nuestros derechos como trabajadores docentes. Ahí India Sara dice aguante Adiunc, que tiene delegadas al frente. Ahí las Exacto. dos delegadas de preuniversitarias de nuestra escuela secundaria técnica. Florencia Greco por más secretarias generales. Sí, bueno, nosotros también hace esta semana, creo, ¿no, Rodri? Hablamos de eso, de que nuestra composición en la universidad también responde a esos parámetros, 52, 54% Sí, de género femenino y bueno, también se corresponde con esto que mencionaba Verónica de los puestos jerárquicos o mismo nosotros en nuestra conformación de la comisión directiva, que así todo está bastante proporcionada y bueno, también estamos trabajando. Este año queremos reformar el estatuto para incorporar varias secretarías, entre ellas las de género. En un año que cumplimos 20 años, o sea Claro, que también merece incorporar secretarías nuevas. CONADU tiene, si uno mira la composición de los plenarios en el tiempo, yo que tengo un montón de tiempo para mirar eso, la verdad es que ahora tenemos una cantidad de compañeras secretarias generales que no habíamos tenido. Eso es importantísimo. Eso es importante, da cuenta de un montón de cuestiones. Pero cuando CONADU era solo CONADU, secretarias generales, yo creo que había Formosa, Santiago del Estero, Rosario y la. No contabas mucho más. Hoy tenemos muchas más secretarias generales, ¿no? Pero digo, hay toda una transformación que hay que, por supuesto, seguir abonando. Muy bien. No sé si Rodri tiene alguna pregunta. no, te digo la verdad, bueno,
tengo muchas preguntas, pero ya sería fuera de tópico, en lo que es el convenio colectivo y demás. Lo que sí podría estar hablando toda la noche con Verónica. Eh, no, te digo la verdad, para lo que es el convenio, eh, rescato lo que decía Verónica, también se nos han transformado los tiempos. El último plenario nuestro duró 6 horas y no hay que dejar de hablar de todo el trabajo gremial que se está realizando. Hay jornadas gremiales en que se están discutiendo este tipo de tópicos y que también lleva muchísimo tiempo, porque las realidades de las universidades también difieren bastante. Ahora, el otro gran desafío que hay es que hay universidades que no tienen una cuarentena tan estricta como las universidades que están en el AMBA, entonces las condiciones de retorno a la presencialidad van a ser muy diferentes a las que tengamos nosotros. Y a medida que va surgiendo el tiempo, siempre van surgiendo nuevas inquietudes. Por eso a mí me interesaba rescatar el dinamismo que tienen las discusiones que estamos llevando adelante todo este tiempo y que a su vez el convenio colectivo se va a tener que ir adecuándose a ese tipo de discusión que estamos dando. Es increíble la pandemia como en tan poco tiempo puso sobre el tapete un montón de cosas que si bien se venían pergeneando, ahora aceleraron los procesos. Es un tiempo bastante dramático, pero también a su vez interesante como para poder planteándose diferentes problemáticas. No, no mucho más para decir. Yo respecto de eso, Rodri, es interesante esto de cómo se altera la dinámica, eh, pero además efectivamente, nosotras y nosotros estamos teniendo una frecuencia de reunión que no teníamos claramente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder configurar una situación, porque eso hay que poder hacer Claro. a partir de las cosas que van sucediendo, que no necesariamente son situaciones. Hay que poder entender, hablar de procesos, poder nombrar, digo, esta cosa tiene que poder suceder para que después se llegue a firmar una paritaria. Digo, todo esto tiene que pasar. Pero hay además algo que para mí está siendo inédito también, y que tiene que ver, por supuesto, con el tiempo, que es la dinámica que va tomando cómo es que lo que pasa en cada uno de los sindicatos repercute en lo que pasa a nivel nacional y viceversa. Ahí hay una sinergia que está siendo distinta, que ha tomado una velocidad que no tenía en otro tiempo, eh, donde era como más, el recorrido era más conocido. Ahora el recorrido claramente aparece de la discusión con los compañeros y las compañeras en las reuniones gremiales o en los plenarios, y de allí se elabora como la política más general y de ahí para abajo, ¿no? Entonces ahí hay como un sistema distinto que ha tomado otra, insisto, como otra velocidad y otra forma de producción, ¿no? Que es muy interesante, la verdad, y ojalá se pueda mantener en el tiempo, pero yo creo que cuando pase un rato vamos a poder mirar que allí ha habido un punto de inflexión en cómo es que se van construyendo determinadas líneas de política de acción. Sí. Bien. Ana María Heredia dice, muchas gracias Verónica por tus aportes. Esteban Vergalito, gran abrazo Verónica y a todos los compañeros de ADIUNC, desde la SIDUNC, ¿no? Del sindicato de San Juan, Eso, ¿no? por sindicatos feministas. Muy bien, el secretario general de SIDUNC. María Pía dice, ayer hubo un conversatorio sobre teletrabajo del que participamos la intersindical Avellaneda CTA-CGT y la seccional ANU de la CGT. Estuvieron Hugo Yasky y Vanessa Sile. Hay mucho para discutir, es un momento muy complejo. Así, ese es el aporte de María. Bueno, y Daniel González aplaude. También compañero de UNP y UNQ. Eh, Digo algo de lo que Bien, dice María Pía, y la verdad es que va a estar picantísimo ese debate. Es bien interesante además esta cosa de un conversatorio entre
Vanessa Sile y Hugo Yasky. Nuevamente nosotros podemos pensar que hay cuestiones ligadas al trabajo que van a permitir como otro tipo de relación entre centrales de trabajadores y trabajadoras distintas las centrales. Digo, ahí hay un recorrido interesante para poder mirar. De hecho, que se empiecen a unificar los proyectos a nivel de las cámaras es muy, muy importante. Y por supuesto, nada, Vanessa tenía un proyecto de los judiciales. Las judiciales tuvieron una de las primeras reglamentaciones en la provincia de Buenos Aires del teletrabajo, bien importante, y seguro, como decía María Pía, va a haber mucho para discutir allí. Nada es tan sencillo, eh, sobre todo cuando estamos pensando a partir de un trabajo tan peculiar como es, o que se quiere, o que se cree, o que se autopercibe tan peculiar como es la enseñanza. Sí. Bien. Lía Ramos, Genia Vero, siempre promoviendo la construcción colectiva. Abrazo grande. Bueno, Ana María Heredia también dice muchas gracias, compañeros, compañeras de Avión, por este ciclo. Y bueno, hasta ahí tenemos los aportes que agradecemos. Creo que es el récord de ¡Epa! aportes y contribuciones y de preguntas, y porque la temática lo amerita, porque Vero también lo amerita, porque de nuevo agradecemos que estés acá, la predisposición, esto de haber pasado desde el martes al jueves también te lo agradecemos, y me parece que No, bueno, eso siempre vamos a es propiciar cualquiera de los sindicatos de base y de la federación estos encuentros, estas charlas, y aprovechar de esta manera los tiempos que nos impone el ASPO, pero para seguir creciendo, ¿no? Creo que es como para ir cerrando, es una conclusión que puedo decir. Gerardo Pérez también dice, gracias Vero, saludos desde Adul, Gerardo Pérez. Bien, compañerazo. bien, Rodri, ¿querés cerrar vos? No, más que nada agradecer a todos los que han participado, al equipo de prensa nuestro, tanto Álvaro como Sol, como Silvia también, que participaron muy activamente en la concreción de estos encuentros vivos. Bueno, vos Jorge también, desde ya, que sos la gran mente detrás de todos estos ciclos, que son muy enriquecedores. Uno nunca deja de aprender y eso es lo bueno, que a partir de estos encuentros uno puede seguir construyendo, puede seguir aprendiendo, puede seguir aportando, y más en esta época de aislamiento. Es un muy buen momento para el reencuentro con muchos compañeros, y gracias, es lo único que se me ocurre en este momento. No soy muy buen orador, no me gusta mucho el tema de las cámaras, salvo que tenga que hablar de heavy metal, que ahí sí puedo estar mucho tiempo, Ya, pero ya, ya va a venir, Rodri, ya vamos a hacer vamos el a hacer el programa trío ese. de heavy metal. Y Este, gracias a Vero, porque sé que está molida, sé que está trabajando a mano, poder, doble turno, sin horario, sin nada, y eso, eternamente agradecido. No, al Ahí llegan contrario, 3 saludos más. opa, Romina desde Verónica, saludos Verónica desde la sede de UNQ, Romina Rastelli, y Marisú desde Noroeste también saludos a Vero y construyendo desde las bases. Así que yo agradezco la verdad esta posibilidad. Yo de heavy metal no puedo hablar nada. Quizás sea tremendo que uno de mis temas más extensos de conversación pueda ser el convenio colectivo de trabajo, me lo voy a replantear. Pero la verdad es que es una muy buena oportunidad, la verdad es que para mí es muy gratificante poder hablar de eso, porque además es eso, ¿no? Es esa rememoración de construcción colectiva con muchísimos compañeros y compañeras, que muchos de los cuales ahora estamos en la misma central y muchos no, ¿no? Pero fue esa construcción colectiva, esa discusión tremenda, esa cosa que se acuñó al calor del griterío infernal y de el trabajo chiquito y que, bueno, vimos plasmados y que hoy, y ojalá efectivamente se cumpla con esto de que va a transformar nuestras universidades. Es un placer poder ir cerrando el día de esta manera, hablando con compañeros, con compañeras de estos que además nos valoran lo que está haciendo el sindicato y,
y mandan y participan. La verdad es que es una muy buena iniciativa que yo creo que son las que valen en tiempos como estos, ¿no? Que nuestros sindicatos busquen siempre la manera de conectar y de construir y de estar como mirando y buscando dónde es que están los compañeros y las compañeras, dónde andamos para, para que sea un lugar de los compañeros y de las compañeras, ¿no? No el sindicato nada más que el lugar donde alguien va o donde uno va cuando tiene un problema, que está bien que eso acontezca, sino que los sindicatos son lugares de producción de cosa colectiva, de ideas, de proyectos, de inquietudes, ¿no? Y que me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales. Y bueno, el sindicato de Quilmes en eso además tiene como mucho laburo, ¿no? Tiene mucho laburo para afuera, tiene mucho laburo en la universidad, mucho laburo social, tiene mucha relación, digo, me parece que es más que encomiable. Agradezco Bueno. yo la invitación y pido disculpas por lo del lunes. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Y bueno, este fue el cuarto encuentro. Los esperamos y las esperamos en el quinto. Y bueno, esto siempre es en el marco de estos 20 años de Adium que estamos transitando y queremos compartir con cada uno. Así que buenas noches, muchas gracias. Hasta la Buenas noches, próxima. muchísimas gracias. Buenas noches.